Nadie sabe exactamente cuándo los gatos dejaron de caminar solo entre tejados y empezaron a transitar los bordes invisibles de la conciencia humana. En China, esa pregunta tiene garras, ojos rasgados y una respuesta que se escurre entre los silencios de los callejones. Otros millones los temen como augurios, gatos callejeros, pero lo que flota bajo ese nombre no es solo abandono, es un idioma de miradas, cicatrices y rituales que solo se comprende cuando ya es demasiado tarde. Los gatos se han convertido en lo que nadie sabe nombrar, ni salvajes, ni domésticos, ni dioses, ni plaga, como parásitos urbanos, como fantasmas que se multiplican sin permiso. Aparecen de madrugada, cruzan con la serenidad de un emperador sin trono y desaparecen entre las grietas del hormigón como si supieran que están vigilando mucho más que basureros, porque mientras millones los alimentan con devoción, barriendo con el campo, la superstición y los sonidos lentos del arrozal, en ciudades donde la expansión nunca duerme y los edificios crecen como colmenas de concreto, y en la otra diseña cafés temáticos donde los gatos son tratados como celebridades de otro planeta. Los llaman Liu El NGMAO en Pekín. Las cámaras de seguridad graban más gatos que pájaros. Con lo salvaje, con lo que no se deja domesticar del todo, los gatos se han vuelto la religión muda de los excluidos. En el muro de una fábrica abandonada, trae consigo un eco que viene de otro tiempo. Los ansiosos, los que duermen con el teléfono encendido bajo la almohada, pero no siempre fue así. Los gatos empezaron a ser desplazados como todo lo que no produce, no obedece, no rinde cuentas, guardianes de los graneros, seres que podían habitar tanto un templo como un sueño. Durante siglos, en las dinastías imperiales, los gatos eran símbolos de fortuna. Que los gatos callejeros están modificando los ecosistemas microbianos de las ciudades, sin pedirlo, a un nuevo altar digital, alterando las cadenas alimenticias subterráneas, desplazando especies invasoras e incluso afectando patrones de insectos, entre plantas secas y comida que se terminó antes del rescate. Un gesto que persiste como la humedad en las piedras, pero los venenos en los callejones como si alguien estuviera borrando capítulos de un libro que no quiere ser leído. Nadie controla las colonias que crecen entre los ductos de ventilación, los lotes baldíos y las escuelas cerradas. Las campañas de captura y los techos tapiados hablan con un idioma sin palabras, y sin embargo, algo se quebró cuando la modernidad llegó sin preguntar. Barrios industriales y terrenos de demolición, y en cada uno encuentra una forma de resistencia que no cabe en las categorías humanas. Buscando lo que él llama los ojos del borde, con el auge de las megalópolis nadie les declaró la guerra oficialmente. En Shanghái, hay barrios donde los gatos desaparecen en oleadas, y al mismo tiempo en redes sociales, millones de jóvenes chinos adoptan gatos como si fueran oráculos del vacío, los cuidan, los visten, los filman con filtros de neón y música suave, intentando capturar en un loop de ternura lo que no pueden controlar en sus propias vidas. ¿No es paradójico? Esos gatos se vuelven pequeñas promesas de algo que no tiene nombre, pero se siente como hogar. Un país que en una esquina aniquila a colonias enteras, pero lo que está pasando con los gatos en China no es solo una contradicción, es un espejo roto de nuestra relación con lo vivo. En ciudades donde los humanos están cada vez más solos, mirando hacia un futuro que no les pertenece. Ellos son la pausa. No son mascotas, son testigos. Ellos representan lo que no se puede controlar, lo espontáneo, lo libre, lo indeseado. Y cada vez que uno aparece en la ventana, en el umbral, un eco que dicen estamos aquí, aunque ustedes ya no nos vean. Y lo que sobra se esconde detrás de una app. En Chengdu existe un templo antiguo donde los monjes aún dejan cuencos de leche para los gatos del barrio, aunque ya no haya ritual ni ceremonia oficial. Es un acto sin espectadores, tal vez porque intuyen que cada gato lleva consigo un archivo, un mapa de las casas donde lo ignoraron, lo alimentaron o lo traicionaron. Y no olvida, un estudio reciente del Instituto de Ecología Urbana de Nanjing reveló, pero eso no se ve en TikTok. Lo que se ve son patas pequeñas, ronroneos editados y ojos enormes que hipnotizan. Son píxeles de ternura construidos como diques emocionales contra la soledad. Y en ese proceso, los gatos han ascendido, un altar donde se proyectan las heridas invisibles de una generación que no confía en nadie, pero aún se permite amar lo que no habla. En Wuhan, tras el confinamiento, miles de gatos quedaron atrapados en apartamentos vacíos. Algunos sobrevivieron comiendo jabón, papel o lo que encontraron. Otros murieron lentamente mirando la puerta. ¿Quién mide ese silencio? ¿Quién convierte ese sufrimiento en política pública? Porque mientras el país desarrolla inteligencia artificial para controlar el tránsito, son reinos paralelos que crecen al margen de la estadística. Y algunos, como el fotógrafo Yu Chun, han dedicado su vida a documentarlos. Yu pasa sus noches en estaciones de tren. Ha fotografiado más de 10.0 gatos en una década, porque un gato abandonado no solo es un cuerpo, es una narrativa interrumpida, una historia que dejó de ser contada. Y en China, donde la historia oficial se edita con precisión quirúrgica,
Esos cuerpos son archivos vivientes que nadie controla. Algunos los envenenan, a otros los rescatan. Ambos creen tener razón. Pero lo cierto es que los gatos no esperan redención, solo buscan espacio, sombra, silencio, y cuando lo encuentran, florecen en lo invisible. En las universidades de Xi'an, estudiantes cuidan colonias con sistemas secretos de alimentación, GPS improvisado y nombres escritos en cuadernos codificados. Los llaman hijos del campus, y entre exámenes, ansiedad y luces de neón. Porque en un país donde la velocidad consume todo, el glitch biológico que recuerda que no todo puede ser optimizado. En Guangzhou hay un barrio donde los ancianos y los gatos conviven como si hubieran firmado un pacto ancestral. No se hablan, pero se entienden. Se cuidan, se reconocen. Y en las noches de verano, cuando la ciudad parece un organismo inmenso y alienado, los dos se sientan en la puerta. Los gatos no preguntan, pero tampoco olvidan. No juzgan, pero observan. Y en China, donde el control es tan sutil que se vuelve parte del aire, son testigos de una mutación social que apenas empieza. Una mutación donde lo vivo se vuelve dato y lo tierno se vuelve viral. Pero los gatos están ahí, rasgando con sus uñas diminutas los márgenes del sistema. Y tal vez, en ese rasguño, aún quepa un milagro. Hay una herida que no sangra, pero que respira en cada esquina, donde un gato observa desde lo alto de una reja oxidada, como si supiera que su existencia no fue hecha para ser entendida, sino para interrumpir brevemente el ritmo perfecto de una ciudad que ha decidido olvidar cómo se camina lento, cómo se escucha el viento entre las rendijas de un callejón, cómo se siente el silencio cuando no está forzado por la soledad, sino elegido por la compañía de lo indomesticable, donde el aire es filtrado y las emociones programadas están saturadas de contenido gatuno. Al otro lado del espejo, en callejones ocultos por la neblina de las zonas industriales, miles de gatos siguen siendo exterminados cada semana por métodos que jamás serán mostrados en noticieros. Desde el veneno disfrazado de alimento hasta las capturas programadas que se ejecutan sin testigos, por tribu, por memoria. Algunos maestros aún enseñan que el cuerpo del gato contiene energía que disuelve el exceso de fuego interno. No porque sea mágico, sino porque su ritmo, su tacto, su manera de observar el mundo sin prisa, invitan al cuerpo humano a recordar que la vida no es una carrera, sino una respiración. No porque lo reclamen, sino porque su sola presencia en medio del caos nos recuerda que hay otras formas de estar juntos, de cuidarnos sin poseernos, de compartir sin preguntar. Porque para el progreso no hay espacio para lo incierto, para lo que no se deja domesticar, para lo que no produce. Pero bajo esa capa de ternura estandarizada se esconde otra cosa, algo más parecido a una plegaria muda que se repite entre millones de jóvenes que han perdido la confianza en el trabajo, donde un gato aparece de pronto en el borde de la pantalla y nadie sabe si es real o si ha venido a advertir algo que no entenderemos hasta que sea demasiado tarde. Una niña de 8 años cuida a una docena de gatos que han sido abandonados por las familias que migraron a la ciudad, sobre todo en aquellas mentes que intentan limpiar el mundo de todo lo que no encaja, porque hay una culpa que se instala como polvo sobre la conciencia. Entonces esta historia no fue solo sobre ellos, y que ningún algoritmo logra barrer del todo. Cada tarde les canta canciones que su abuela le enseñó, durmiendo entre mapas de una ciudad que ya no los quiere pero tampoco puede olvidarlos. Melodías que ya no significan nada en mandarín moderno, tan antiguo, tan libre como un gato durmiendo al sol, pero que los gatos parecen entender, porque se acercan Ronronian, se quedan. Y en ese pequeño ritual que no figura en ningún plan nacional de desarrollo, hay más futuro que en 1000 discursos. En el amor, en el sistema, y que encuentran en la presencia incondicional de un gato real o digital. Un asidero emocional que no puede ser reemplazado por ningún producto, por ninguna aplicación, por ningún ideal patriótico. Los gatos han empezado a colarse entre los servidores y las torres de datos, no en cuerpos, sino en iconos, en filtros, en videos que duran apenas segundos, pero generan millones de reacciones, como si la humanidad entera necesitara, aunque sea por un instante, mirar a los ojos a algo que no pide nada, que no vende nada, que no se deja modificar. Porque si algo han venido a recordarnos los gatos en las últimas décadas en China y en cualquier otro lugar donde la eficiencia y la expansión han secado bajo luces artificiales que nunca se apagan y sobre suelos que han olvidado el aroma de la tierra. Y es precisamente ahí donde los gatos se vuelven símbolo de la ternura negada, de la empatía postergada, del deseo de conexión que aún sobrevive incluso en los márgenes de una cultura que ha hecho del control un arte y de la obediencia un idioma sin acento. Habitan colonias enteras de gatos que nunca han visto la luna, que han nacido entre las vibraciones de los trenes y los pasos apresurados de miles de zapatos que no saben que pisan un templo sin paredes. Una ciudad debajo de la ciudad donde el ronroneo reemplaza al himno y la mirada felina es la única religión que sobrevive sin exigir conversión. La imaginación colectiva,
es que lo salvaje no desaparece. Inexistentes para las estadísticas y marginales, incluso para las campañas de adopción, son más que cuerpos abandonados. Son las ruinas vivas de una relación rota entre el humano y lo no humano, entre el ruido y el misterio, entre el deber y el deseo, y es ahí donde empieza a desbordarse el relato oficial, porque ninguna sociedad que borra lo que no comprende puede sostenerse sin grietas. Solo cambia de forma, se esconde en el reverso de nuestras prioridades, hasta que un día decide mirar de frente, sin miedo, y hacernos sentir diminutos no por su tamaño, sino por lo que nos obliga a recordar. En los subterráneos del metro de Guangzhou, estos gatos, invisibles para la administración, en algunos pueblos del interior, donde la urbanización aún no ha cubierto por completo los campos de arroz ni silenciado del todo a los ancianos que recuerdan otras formas de convivir con el mundo, los gatos siguen siendo recibidos como señales, como presencias que no necesitan pronóstico, y en esas casas donde el humo del té aún se mezcla con los rezos antiguos que ya no se llaman rezos sino costumbre, los gatos entran y salen, sin ser corregidos, como si su paso protegiera a los vivos de todo aquello que la razón moderna se ha negado a nombrar. Y mientras tanto, en las cúpulas de cristal de las nuevas megalópolis, las plataformas digitales más populares del país, desde Douyin hasta Zhaoshongshu, y sin embargo, mientras esa adoración masiva crece, las contradicciones son tan profundas que se vuelven invisibles en una aldea olvidada cerca del río Yangtze. Y es que los gatos, sin quererlo, han comenzado a reconfigurar lo que entendemos por pertenencia en las facultades de medicina tradicional, y sin embargo, el fuego sigue creciendo. El fuego de la especulación inmobiliaria que convierte santuarios en centros comerciales, el fuego de las políticas de esterilización masiva que confunden control con compasión, el fuego del olvido que convierte en paisaje lo que antes era vínculo. Pero los gatos, como el agua, siempre encuentran por dónde colarse. A veces se cuelan en sueños de oficinas sin ventanas, otras veces se cuelan en pesadillas, sobre el aire acondicionado entre los libros de una biblioteca pública olvidada. Entonces, la pregunta ya no es qué está pasando con los gatos en China. La pregunta es qué está pasando con nosotros, que estamos borrando cada vez que decidimos que un ser vivo es una molestia, que estamos perdiendo cada vez que ignoramos una mirada que nos observa desde las sombras sin pedir nada más que no ser lastimada. ¿Qué mundo estamos construyendo si no hay lugar para algo tan simple? Y si llegaste hasta aquí, si algo en ti se estremeció, si un recuerdo o una emoción se movió en lo profundo, fue sobre ti, sobre todos nosotros. Suscríbete, porque aún quedan grietas por donde entra la vida, y aún queda mucho por contar desde el borde de lo que no se deja nombrar.